Es bueno para siempre tu misericordia. Bendito eres. Y queremos oír tu palabra. Queremos que el consuelo que tú has tomado, Señor, pues pueda estar bien. Palabra. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Queremos poner a nuestro hermano Pedro delante de ti. Y pedirte no solamente que predique con denuedo y sabiduría tu palabra, sino que también tú en estos momentos desciendas sobre su vida, Señor, y traiga sanidad. Amén. Y traiga alivio a esa dolencia. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Orando en el Espíritu Santo y en oración de fe conforme a tu palabra. Te pedimos como congregación que tú sostengas a tus siervos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Así sea. Bueno, estamos aquí de nuevo, ¿sí? Para empezar ahí como un nuevo comienzo en este lugar. Tenemos otro lugar de culto donde hemos estado mucho tiempo y seguiremos estando. Hay un posible otro lugar de culto, ya os contaré. Hay que orar mucho por ese sitio, por estos proyectos. Y ahora es nuestro primer día de culto dominical en este lugar. Así que es un privilegio, ¿verdad? Y esta mañana decía el hermano que si no sabías por qué estabas aquí. ¿Por qué estás aquí? Por la misericordia de Dios. Evidentemente, pero ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? Porque un día Dios vino a nuestro encuentro. Y dice porque un día vino Dios a nuestro encuentro, y es verdad, pero hay gente que no conoce a Dios y está aquí. Porque no todo el que dice, el que viene a la iglesia es creyente. Vamos a hablar de toda la palabra. Vamos a empezar desde Génesis y vamos a terminar en Apocalipsis durante este año. ¿Qué os parece? Pero vamos a ir a través de un hilo conductor. Ese hilo conductor es un hilo rojo, que es Jesucristo. Y vamos a ir viendo a Jesucristo en cada libro y en cada texto que aparecen en toda la palabra de Dios. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Está interesante, ¿verdad? Maravilloso. Yo se lo propuse a David y digo, está bien, pero a ver cómo lo hacemos. El Señor nos va a abrir la mente y nos va a enseñar. Antes de que el mundo fuese, antes de que el tiempo fuese, antes de que Dios creara absolutamente nada, ¿sabéis qué había? Estaba Dios. ¿Y sabéis qué estaba haciendo Dios en ese tiempo? Que no había tiempo. Dios estaba programando y planeando tu vida por nombre. Él estaba organizando tu futuro por tu nombre. Él en la Trinidad estaba planeando tu nacimiento para que naciera tú y no otra persona. Tu ADN, tu vida, tus vivencias estaban controladas por Dios desde antes de que el mundo fuese. Si es importante, si tú eres importante, que a lo largo de toda una cadena de eventos, Dios había programado todo para que hoy estuvieras aquí y escucharas su mensaje. Y no fuera otra persona, sino que fueras tú. Y que el ADN que te conformaba a ti fue predispuesto y fue preorganizado y diseñado desde antes de que Dios creara el mundo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio saber que el Dios Trino, Todopoderoso, estaba preocupándose por tu futuro hace cientos de miles de millones de años? Y antes, donde no había tiempo, que no sabemos cómo era aquello, pero ahí estaba Dios preocupándose por ti. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a empezar por el primer versículo. ¿Qué os parece? Y dice, hoy sí traigo papelito porque tengo un montón de versículos y se me va a olvidar.
Dice, en el principio, ya la primera palabra ya es impactante, ¿verdad? Está diciendo que hubo un principio, que Dios creó el tiempo. Y en ese principio dice que Elohim, que significa los señores o los dioses, creó el cielo y la tierra. Habla de Dios como plural, pero no un plural de que Dios sea muchos, sino como el ejército. Un ejército lo conforman pues muchos soldados, pero es un ejército, ¿no? Entonces habla de la pluralidad de Dios. En el principio, Bereshit bara Elohim, llama allí. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así que nosotros no estamos aquí por casualidad, no estamos aquí porque un Big Bang ocurrió o una gran explosión ocurrió una vez y a partir de ese momento se expandió toda la materia y por casualidad empezaron a crearse los planetas, empezaron a crearse los astros y en un planeta llamado Tierra aparecimos nosotros por casualidad también. La palabra de Dios no acepta ese concepto. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en ese diseño que Dios estaba haciendo, estabas tú. En ese diseño que Dios hacía, estabas tú, Tamara. Tú estabas allí. ¿Qué te parece? Fíjate si eres importante para Dios, que yo, por nombre, ya Dios me conocía desde ese principio. Y Él estaba diseñando el mundo para ti y para mí. Pero dice la palabra de Dios que Él lo creó para su gloria. Él creó el mundo para su gloria. Y lo primero que yo quiero compartir en esta mañana es que Dios te creó a ti para su gloria. Dios creó el mundo para su gloria. Dios lo creó todo, absolutamente todo para su propia gloria. Y le damos gloria a Dios con nuestra vida. Si Dios te creó a ti y creó el mundo con el propósito de dar gloria a Él mismo, es el propósito de tu vida y de mi vida, darle gloria a Dios por lo que hago, por lo que digo, por lo que siento, con donde me muevo. ¿Creéis que es importante ya desde el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y más adelante dice, para su gloria. Qué gran responsabilidad saber que Él nos creó para su propia gloria. ¿Os habéis planteado por qué el hombre al principio no se avergonzaba de ir desnudo? ¿Verdad? Porque estaban desnudos el hombre y la mujer y no se avergonzaban, dice, ya lo veremos otro día, ¿verdad? Y no se avergonzaban. ¿Y por qué no se avergonzaban? Y en cuanto pecan, dice la palabra de Dios que vieron que estaban desnudos. ¿Y es que antes no habían visto que estaban desnudos? ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios que cuando pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol dice, y vimos su gloria. Gloria como de unigénito, como del unigénito Hijo de Dios. Y él está hablando de cuando lo vio allí en el monte, transfigurado, brillando con esa gloria que él tenía y con esa gloria que él tiene y que él le mostró a sus discípulos. El hombre estaba coronado ¿de qué? De gloria y de poder. ¿Qué cubría al hombre? ¿Qué cubría al hombre que después perdió cuando pecó y él mismo se vio desnudo? El hombre estaba recubierto de la gloria de Dios. ¿Cómo tenía que haber sido aquella gloria, verdad? Aquella gloria de Dios que el hombre tenía al principio y que lo cubría y que no era capaz ni de ver su desnudez porque estaba
estaba ciego a su propio físico con la cobertura de la gloria de Dios que lo cubría. Pero el hombre perdió esa gloria porque fue destituido de la gloria de Dios. Algún día, más adelante, hablaremos de esa gloria que el hombre tenía y cómo esa gloria desapareció, y ya después, claro, el hombre se vio desnudo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que el apóstol o el escritor de Hebreo afirma que el mundo fue hecho de la nada. O por lo menos esa fuente de creación estaba en Dios y era algo que Dios tenía la capacidad de crear un universo y lo creó sin necesidad de hacer nada material. Él no necesitó algo material para crear el mundo. Él creó el mundo que había diseñado en su mente, en la mente de Dios, desde el principio, de la nada, ex nihilo, que se llama, que se dice en latín, sin ningún tipo de materia. Nosotros, el hombre es creador. Vemos a pintores que cuando tú dices que ha creado algo, ¿verdad? Una obra de arte, es porque el hombre tiene capacidad de crear, pero necesita materiales. Necesita algo con lo que empezar a trabajar, con lo que hacer, lo que quiere hacer. Un pintor necesita unos pinceles, necesita la pintura, el aceite, depende de lo que use, el agua. Pero Dios no necesita absolutamente de nada, porque Él es autosuficiente, Él es el creador. Y aquí nos dice que hubo un principio, y que en ese principio Dios creó los cielos y la tierra. Y un poco después dice que la tierra estaba desordenada. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió para que la tierra estaba desordenada? Al original se podría traducir un poco de otra manera diciendo que la tierra llegó a estar desordenada. Si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 al 17, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, iónice, de zafiro, de carbuncio, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré a la tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Así que había un querubín, el más grande, se llamaba querubín protector. En Isaías capítulo 14 dice en el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades? Fíjate que dice de Lucifer, que después fue llamado Satanás, que él puso el mundo como un desierto. ¿Qué pasó?
La palabra de Dios nos dice que hubo una rebelión en el cielo. La palabra de Dios dice que un querubín, el querubín protector, aquel que protegía la gloria de Dios y que estaba diciendo delante de él constantemente: santo, 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 era tan perfecto, era tan maravilloso, era tan hermoso, que él mismo se creyó que podía estar a la altura de Dios. Y él se puso de acuerdo con otros ángeles. Ya lo veremos con el tiempo. Y hubo una conflagración en el cielo y Dios lo echó del cielo. Pero dice que hubo que convirtió el mundo en un desierto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la tierra llegó a convertirse en un desierto y estaba desordenada y estaba completamente vacía. No sabemos qué es lo que ocurrió. Una de las teorías que dice es que el original también habla de que la tierra estaba sin forma y estaba vacía. O sea que Dios tenía que darle forma. Pero yo no creo que Dios crea algo informe. Pero que Dios ya desde el principio, cuando crea, Él crea. Y lo crea con el propósito para el cual Él lo había creado. Entonces yo personalmente creo que, por lo que nos dice la palabra, Lucifer tenía algo que ver con esto. Y el mundo se convirtió en un caos a causa del pecado. El inventor del pecado fue Lucifer. Él fue el que inventó el pecado, el padre de pecado y el padre de mentira. Él fue el que se rebeló contra Dios, queriendo ocupar el lugar de Dios. ¿Y esto que trajo a su vida? Trajo al mundo caos y a su vida trajo destrucción. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Si vamos al profeta Jeremías, en el capítulo 4, él dice: miré a la tierra y aquí estaba desordenada y vacía, y en el cielo no había luz. Y está hablando de un desorden en el mundo. El pueblo de Dios estaba rebelado contra Dios. El pueblo de Dios estaba desobedeciendo a Dios en el tiempo de Jeremías. Y el profeta dice, y lo que veía yo era desorden. Y la tierra estaba desordenada y vacía y no había luz, como al principio, ¿verdad? Si Dios es un Dios de orden, si Dios no es que tenga la luz, Él es la luz del mundo. Cuando hay oscuridad es porque el pecado está presente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que vemos aquí que el mundo había sido creado, que Dios, el fuerte, el todopoderoso, creó los cielos y la tierra de la nada, que Él puso todo en su sitio, que algo ocurrió exactamente, no sabemos qué pasó, pero algo ocurrió que llegó a estar todo desordenado y vacío. Pero Dios empezó a hacer una nueva creación. Dios empezó a poner cada cosa en su sitio de nuevo, en su lugar. Y Dios empezó a crear las montañas, a separar las aguas, a crear las plantas, los animales, y al final creó el hombre. Job capítulo 26 dice: su espíritu hermoseó los cielos y su mano traspasó la serpiente tortuosa. Y el Salmo 104 dice: si envías tu aliento, son creados y renuevas la faz de la tierra. Así que ahí estaban involucrados las tres personas de la Trinidad. Estaba el Padre organizando, dando la orden. Estaba el Hijo, que es la palabra de Dios. Porque fijaros que dice, y dijo Dios. Y Dios, para que ocurriera algo, Él tenía que decir. Es el mandato, la orden de Dios, la palabra de Dios, el que le dio
el que empezó a hacer la creación. Y el Espíritu de Dios empezó a poner el orden. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en la creación de este mundo, involucrados en tu creación, en tu propia creación. Porque no eres cualquier cosa. Dios creó al hombre a la imagen y semejanza de Dios. No solamente es una imagen, un espejo, sino el hombre tiene cierta semejanza con Dios. Ya lo veremos más adelante. Y eso le da valor al hombre. Un valor sobre cualquier otra cosa creada, cualquier otro ser creado. El hombre tiene un valor. El hombre y la mujer, evidentemente, tienen un valor superior al resto de la creación. Pero vamos a ver aquí la fase de la creación. En el primer lugar dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo primero que Dios, después de haber estado creada la tierra, de haber estado creados los cielos, con los billones de ángeles que hay en el cielo, según nos dice Apocalipsis, millones de millones, en realidad dice miles de miles de miles de miles, Dios creó la luz. Las tinieblas estaban en la tierra, no sabemos por qué, estaba todo cubierto de tinieblas, pero Dios se quitó las tinieblas y trajo la luz. Así que la luz es lo más importante que después de haber creado le da un sentido a la creación. Vamos a ir al Evangelio de Juan, porque hemos dicho que vamos a entrelazar todo lo que nos dice la palabra de Dios con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, en el principio, empieza igual, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba cara a cara con Dios. Esto es lo que dice el original. Y el Verbo estaba cara a cara con Dios. Y Dios era el Verbo. Es como lo dice el original. Lo dice enfáticamente, de una manera todavía más enfática. No, y el Verbo era Dios, sino, y Dios era el Verbo. Este era en el principio cara a cara con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Así que cuando Dios dice, y dijo Dios, ¿quién era ese dijo? ¿Quién era ese verbo? Esa palabra que hacía que las cosas ocurrieran y empezaran a crearse. ¿Quién era? Jesús. Era Jesús, nuestro Salvador. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que, por medio de la orden del Padre, Él hacía. Porque Él es el Verbo de Dios. Él es el Logos. Él es la palabra efectiva de Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas, sin faltar nada, diría el original, por Él fueron hechas. Entonces, o sea, ¿quién creó todo? Jesús creó todo, el Hijo de Dios. Y dice, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada ha sido hecho, nada ha sido creado, sino por medio de Jesucristo. Él es el Verbo de Dios. Él es la palabra efectiva de Dios. Él es aquel que cuando Dios dice, sea, es porque Él es la palabra de Dios. El verbo implica comunicación. Y al igual que la palabra transmite una idea, ¿verdad? Era cuando Dios transmite su deseo, es el verbo el que hace que ocurra. Jesús decía, he venido para hacer ¿qué? La voluntad de mi Padre. Es en ese sentido que Jesús es el verbo, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios efectiva, hecha una realidad por medio de Jesús. Pero voy a decir algo importante. Ya desde el principio, como Dios nos muestra la creación del mundo, también está hablando de tu propia creación. De tú como una nueva creación de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba cara con Dios, y la palabra era Dios. Está en el principio con Dios,
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era ¿lo qué? La luz de los hombres. Pero fíjate, si vamos a Génesis otra vez de nuevo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas o la oscuridad estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿No está hablando de tu vida? ¿No está hablando de ti? ¿No está hablando de lo que de cómo era tu vida? De cómo tu vida estaba desordenada y vacía antes de conocer a Dios. No está hablando de cómo eras tú antes de que el verbo de Dios te diera a ti la orden de ser transformado, cambiado en una nueva criatura. ¿No era así? No estaba desordenada tu vida y tenía alguien que poner orden, y cuando Dios puso orden en tu vida, ese vacío que tenías en tu vida, Él lo llenó con Él mismo y puso orden y llenura en tu propia vida. ¿No ocurrió así? Y no trajo luz a tu vida Jesús también. Y no estaban las tinieblas en tu vida, y no sabía qué hacer, y no sabía dónde ir, y no sabía qué decisiones tomar. Y viene Jesús a tu vida y llena ese vacío y pone orden en tu vida y trae luz a aquella tiniebla que había en tu vida. No hizo Jesús eso. Lo hizo el Verbo de Dios. Lo sigue haciendo de la misma manera, nuevas criaturas, nuevas creaciones en cada uno de nosotros. Pero fíjate tú que dice que Dios, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, llamó a Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, un día. Y cada vez que hace algo Dios, dijo, y Dios vio que era bueno. Dios ha hecho algo bueno contigo. Si tú conociste un día a Dios, si Dios te creó como una nueva creación, si Dios alguna vez en tu vida entró y trajo un nuevo orden, si Dios llenó tu vida con su Espíritu Santo, si Dios hizo todo eso en tu vida y trajo la luz, lo que hizo en ti es bueno. Y sabes, cada vez que Dios hacía una nueva creación, Él miraba y vio Dios que era, ¿cómo era? Era bueno. Y al final dice, en la última, ya lo veremos, dice, era bueno en gran manera. Tú eres bueno en gran manera. La creación que Dios ha hecho en tu vida es buena, es bueno en gran manera. No es solamente bueno, es muy, muy, muy bueno lo que Dios ha hecho. Y tú sabes que me enseña a mí que me tengo que parar cada día en cómo hago las cosas en mi vida y pensar si lo que he hecho es bueno. Y mi responsabilidad es llevar una vida, ¿cómo? Buena en gran manera. Es importante que cada decisión que tomemos en nuestra vida, cada cosa que hagamos en nuestra vida, nos paremos a reflexionar cada día y decirle al Señor, Señor, ¿cómo es lo que he hecho? Mira, aquí hay errores, yo quiero hacerlo bueno, pero bueno en gran manera para ti. Porque tú no te mereces menos. Porque el mundo que tú creaste era bueno en gran manera. Porque la obra que tú has hecho en mí, en mi vida, es buena en gran manera. Es verdad que soy perfecto ahora. Es verdad que la gloria de Dios no se ve en mí, pero yo la tengo. Y los demonios son capaces de distinguir quién tiene la gloria de Dios. Por eso cuando los ángeles vengan a recoger al creyente, sabrán quiénes son. Porque nosotros no vemos la gloria de Dios en nosotros, pero los ángeles sí la ven. Y este es creyente porque tiene la gloria de Dios. Y este también, y este, y esta, y esta. Porque los ángeles son capaces de discernir la gloria de Dios en nosotros. Amen. Hermano, qué responsabilidad de llevar una vida buena en gran manera. De cumplir el propósito para cual Dios te ha creado. Un Dios que
que ama la perfección, que todo lo hizo perfecto y a ti te hizo perfecto también, a pesar de tus imperfecciones. Es por lo que Él dice que su iglesia es santa, sin mancha, perfecta. Su iglesia está ya llena de gente imperfecta, pero su iglesia es perfecta. ¿Y sabe qué dice de su iglesia? ¿Que no tiene qué? No tiene arrugas. Bueno, ni mancha. ¿Verdad que no tiene mancha ni arrugas? Pero tú te ves arrugas y te ves mancha. Pero Dios ve más allá. Ve al lugar donde los ángeles ven también la gloria de Dios en tu vida. Esa nueva creación que Dios ha hecho de ti está hecha, está perfecta. Tu espíritu ha sido limpiado, tu espíritu alumbra. Y los ángeles son capaces de discernirlo. Pero y Dios ve la gloria de su Hijo Jesucristo en tu vida. Y Él es Dios. El problema es que nosotros no andamos conforme a la voluntad de Dios muchas veces porque estamos en la carne. Pero tenemos que sentarnos cada día y tomar un momento de reflexión y decirle a Dios: Señor, es bueno lo que yo he hecho durante hoy, es bueno en gran manera. Si no es así, ayúdame a que mi matrimonio sea bueno, no bueno, bueno en gran manera. Ayúdame a que yo supla las necesidades de mi esposa y de mi esposo. Ayúdame a ser el marido o la mujer que tú quieres que yo sea. Ayúdame a ser el padre que tú quieres que yo sea también. Ayúdame a ser el hijo que tú quieres que yo sea. Nuestras obras como imagen y semejanza de Dios deben ser buenas en gran manera. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí hay unas palabras tremendas que hemos leído hoy en el Evangelio de Juan. En primer lugar, el verbo, en la fase de la creación, podemos ver la preexistencia del verbo. El verbo ya era. Él estaba ahí antes de la creación. Jesucristo, que es el verbo, Él estaba ahí. Su nombre es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Él no es cualquier cosa, Él no es un ángel, Él no es un serafín, Él es Dios. Él es la palabra efectiva de Dios. Y podemos ver la personalidad del verbo. Dice, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba enfrente, cara a cara con Dios. Vemos la personalidad de Jesús antes de la creación. Y su personalidad, su persona es Dios. Él estaba delante del Padre y del Espíritu, de cara a cara con ellos, como coiguales. Su personalidad nos habla de que Él era Dios. Después también de que Él tenía paridad con el Padre, estaba cara a cara, al mismo nivel, no era inferior, como dicen los testigos de Jehová. Él no era inferior, Él era igual que el Padre. Él estaba cara a cara con el Padre, y el Espíritu de Dios que vive en nosotros tiene paridad con el Padre y con el Hijo. Fíjate qué privilegio tenemos nosotros, que no tenemos un espíritu cualquiera. Tenemos el espíritu humano nuestro, que está totalmente limpiado por el Espíritu Santo. Pero además tienes el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Y dice en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Creador Jesús, pero el que pone orden en tu vida es el Espíritu Santo. Jesús te hizo una nueva criatura cuando tú creíste. Cuando fuimos a la cruz y le reconocimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él instantáneamente nos convirtió en una nueva criatura y le dijo al Espíritu Santo que pusiera orden en nuestra vida. Así que el Espíritu Santo está poniendo orden en tu vida. Pero a veces nuestros oídos están sordos porque no queremos oír,
porque las tinieblas son fuertes, o no son fuertes las tinieblas. ¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Has experimentado alguna vez de estar oscuro, oscuro, tan oscuro que no veas nada? Es tremendo. La mayoría de la gente tiene miedo de noche, no de día, ¿verdad? ¿Sí? Cuando tienes miedo es cuando es de noche. ¿Por qué? Porque te falta la luz y nosotros necesitamos la luz. El creyente anda en miedo, en terror durante tu vida cuando te falta la luz. Tenemos que andar en luz. Tenemos que andar en el camino que nos muestra el Espíritu Santo. El que anda en luz, anda como Él quiere que ande. Nosotros, dice la palabra de Dios, somos ¿qué? La luz del mundo. Y solamente puedes alumbrar si tienes luz. No puedes alumbrar si tu vida es oscuridad. Y a veces nosotros andamos en oscuridad. Es como cuando Jesús dice que no apagará el pábilo que humea. Es casi oscuridad, pero nunca será completamente oscuridad porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Nunca vendrá completamente la penumbra a tu vida, pero sí que a veces no alumbramos como tendríamos que alumbrar. Nosotros somos la luz del mundo. Si Dios nos ha traído a este lugar de nuevo, es porque Él quiere que alumbremos en este vecindario. Si Dios insiste, porque Él está insistiendo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, es porque hay algo detrás, hay algo en el propósito de Dios. Llevamos un año hablando de cómo reedificar los muros, ¿verdad? Cómo Nehemías reedificó los muros de la ciudad, cómo tu vida está derrumbada, cómo es que reedificarlo, cómo tu familia está involucrada ahí. Dios nos está hablando y lo está diciendo claramente, pero puedes oírlo. Hermanos, podemos oírlo lo que Dios nos dice, y ahora a principios de este año nos dice, vamos a empezar de nuevo, una nueva criatura, una nueva persona, una nueva creación, para que deis luz y deis ejemplo que en vuestra vida hay orden, el orden de Dios, y todo es bueno en gran manera. Amén. Gloria a Dios. Así que hay tres grandes verdades, que es la persistencia del verbo de Dios, la personalidad del verbo de Dios y la paridad del verbo con el Padre. Porque la vida, dice primera de Juan 1:1, fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos que es la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. La vida estaba con el Padre, la vida estaba cara a cara con el Padre, y la vida no fue manifestada a cualquier persona, fue manifestada a ti. Dios preveyó este momento de tu vida y Él tiene un mensaje para ti y para mí. Yo cuando leía esto, Dios me estaba hablando. Me recordaba Hebreo cuando dice que Dios había hablado en los tiempos antiguos muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos últimos tiempos, ¿por quién nos habla? ¿Por quién? Su Hijo. Nos habla por el Hijo. Y el Hijo habla claramente que Él es el creador y Él quiere hacer una nueva creación en tu vida, poner orden en tu vida y en mi vida. A lo mejor me repito mucho, pero es lo que dice el texto. Él quiere ordenar y organizar tu vida y la mía. ¿Qué hay? ¿Qué hay en nuestra vida que hay que poner orden? ¿Qué hay en nuestra vida que no es correcto? Y no piense, no, porque mi padre, fíjate, o mi marido, o mi mujer. Piensa en ti, en lo que tú tienes que aportar a tu familia, a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero, a tu compañera, para que ellos puedan ver que realmente Dios está organizando tu vida. Pues ¿sabes qué pasa? Cuando la gente ve que Dios organiza tu vida, cuando la gente ve que tú tienes felicidad en tus ojos, que realmente vives lo que Dios te ha llamado a vivir, la gente ve que todo en tu vida va siendo bueno. Y a veces ven que hay cosas buenas en gran manera. Así que tenemos que ser un testimonio vivo para los demás y sobre todo en nuestras casas. En estos próximos días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas,
y por el cual hizo el universo. ¿Por quién creó el Padre el universo? ¿Por quién? Por Él lo hizo. Él lo hizo por Él. Por amor al Hijo, Él hizo el universo. Ni siquiera por amor a ti, fíjate. Él hizo el universo por el Hijo, para darle gloria al Hijo y para que el Hijo glorificara a su Padre. Padre, que quiero tener la misma gloria que tuvimos nosotros al principio. Fíjate cómo Jesús se humilló, que dejó esa gloria que Él tenía para estar con nosotros y convertirse en humano. Yo veo la humillación de Jesús de tal manera ahí, Padre, que tengamos la misma gloria. Él añoraba la gloria que tenía con el Padre, ese cara a cara, ese estar en la gloria del Padre y del Espíritu antes de que el mundo fuese. Él añoraba eso, pero Él dejó eso, ¿sabe por qué? Por ti, por ti, por ti y por mí. Él no se merece menos que una vida perfecta. Él no se merece menos que una vida gloriosa. Él no se merece menos que una vida ordenada y organizada por el Espíritu Santo de Dios, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en la altura. Él purificó tus pecados. Él dejó la gloria del Padre, que añoraba, que deseaba, tiene que hacer algo tan tremendo para sentarse con nosotros, para comprenderte a ti y a mí, para identificarse con uno de nosotros, con cada uno de nosotros, y pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Y mira todas las religiones, yo ahora estoy estudiando un montón de religiones, Sumeria, Acadia, todas las religiones antiguas, en la creación del mundo aparecen unas cosas estrafalarias que no nada tienen que ver con algo, digamos, con sentido. Pero ¿qué sentido más grande tiene el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieran de acuerdo para salvarte a ti antes de que tú nacieras? Para dar su vida por ti antes de que tú existieras, para venir a este mundo y ser clavado en una cruz siendo el Dios Todopoderoso, el que tiene millones de ángeles y lo podían haber sacado de la cruz, pero no. Él quiso pagar el precio porque Él nos ama de tal manera. ¿No sabe cuando en Juan 3:16 dice que Dios nos amó de tal manera? Porque no hay una palabra que pueda expresar el amor de Dios. No hay una cantidad, no hay una forma de decirlo que de esa manera, de tal manera, de una manera tan incomprensible, tan irreconocible, tan extraña, que de esa manera tan rara, tan grande nos amó Dios, que envió a su Hijo para pagar tu pecado y mi pecado, que Él sabía que íbamos a cometer, para pagar una vida desordenada y mandar a su Espíritu a poner orden en tu vida y en la mía. ¿Verdad que es una historia antigua? Pero que nueva, ¿verdad? Pero que nueva, y decirle a Dios, Señor, ¿quién soy yo para que tú enviaras a tu Hijo? ¿Quién soy yo para que tu Espíritu Santo dejara el lugar donde está contigo y viniera a poner orden en mi vida? ¿Quién soy yo? Una cucaracha, un insecto. Y Dios dice, pero ¿sabes? Te hice con mi imagen y mi semejanza. Eso es lo que da valor a tu vida, la imagen y la semejanza de Dios. Así que nunca despreciemos a una persona, porque cada persona tiene la imagen y la semejanza de Dios, tiene la impronta de Dios y merece respeto. No importa cómo se encuentre esa persona,
No importa si está tirado por el suelo, si está en la droga, si es un asesino, si es un criminal, no importa. Tiene la impronta de Dios y merece tu oración. Merece nuestra oración. Hace poco falleció un cuñado mío al que yo quería mucho, se llama Víctor, y en la celebración, el acto de funerario en la iglesia, hicieron un montón de rituales y de cosas, y yo me moría por dentro, porque yo sabía que nada de eso servía. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solo el hecho de que la sangre de Jesús, solo el hecho de que el Verbo de Dios venga a tu vida y empiece a poner orden a esa vida vacía porque tú creíste, solo eso es prueba de que has creído. Y solo la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y todo significa todo, pasado, presente y lo futuro. Y eso sabes que nos dice, no que podemos llevar una vida como nos dé la gana, sino que tenemos la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, llevar una vida conforme a lo que Él quiere. Para nosotros, sin embargo, dice 1 Corintios, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que Él es nuestro creador, en el sentido de la salvación. Él es el que crea a esta nueva criatura, es el Hijo. Nosotros por medio de Él, por medio de Jesucristo, nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas. Y tenemos una gran responsabilidad, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No quiere decir el primogénito que haya sido creado, sino el primogénito, el más importante, el responsable de toda la creación. La primogenitura es un derecho, no es un orden de nacimiento. Dios le dio la primogenitura a Jacob y no se la dio a Esaú, habiendo sido Esaú el que nació primero. No quiere decir que haya el derecho de primogenitura es el orden de nacimiento, es un derecho. Y Él tiene el derecho sobre toda la creación, porque Él es el creador. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visible, invisible, trono, dominio, principado, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Él tenga el honor, la adoración y la preeminencia. Primera de Juan, dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonios, anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si hay tinieblas en tu vida y dice que hablas en luz, eres un mentiroso, una mentirosa. Dice, si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Una primera señal de que el creyente anda en luz, ¿sabe cuál es? Que tiene comunión con los hermanos. ¿Y saben qué significa comunión? Comunión es como una unión, que tiene un
un vínculo poderoso. El mismo vínculo que tenemos con Jesús lo tienes con tu hermano. Y sabes, a veces tu hermano es tu marido, o es tu esposa, es tu esposo, es tu hijo, es tu padre. El Señor nos enseña que una prueba de que eres creyente es que no hay tinieblas en tu relación con tu hermano, sino que andas en la luz, en la luz, en la luz de Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Es Dios en luz y no hay ninguna tiniebla. Y el Salmo 36 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Qué os parece? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tu vida estaba desordenada y vacía. Y Él mandó su Espíritu Santo para poner orden en tu vida y dar luz a tu vida. Yo creo que es un buen mensaje para empezar. ¿Qué piensas para el año 2023? ¿Vas a sentarte cada día? ¿Vas a cerrar tus ojos delante de Dios? ¿Vas a darle gracias por esa luz que ha entrado a tu vida? Por ese nuevo nacimiento, por esa nueva vida, por ese Espíritu Santo que Él trajo a tu vida. Vas a darle gracias al Señor y vas a decirle, Señor, que mi vida sea buena, que mi vida sea buena en gran manera, que cada cosa que yo haga, la creación de mi propia vida, lo que hago con mi vida y lo que hago con otros sea bueno, muy bueno, bueno en gran manera. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor, a hacer esa creación que tú quisiste hacer conmigo y la has hecho. Ayúdame a ser testimonio a los demás. Ayúdame a que los demás vean luz y no tinieblas en mi vida. Ayúdame a que mis palabras sean tus palabras. Que mis palabras sean las palabras que diría el Verbo de Dios. A tomar las decisiones que tú tomarías en mi lugar, Señor. Señor, nadie me enseñó a ser bueno, nadie. Nadie me enseñó a ser padre, nadie me enseñó a ser hijo, nadie me enseñó, pero tengo a tu Espíritu Santo que sí me puede enseñar. Ayúdame, Señor, a tomar las mejores decisiones y bendice a tu iglesia para que seamos luz en medio de un mundo de oscuridad. Que el Señor bendiga. Amén. Amén.